Egunon, hola. ¿Se escucha bien? Sí. Vale, si no me decís. Es un placer estar aquí hoy para hablar con motivo de la instalación en el Museo de Bellas Artes de Bilbao de una importante escultura como es Elogio del Hierro 3 de Eduardo Chillida. Antes de comenzar me gustaría dar las gracias al museo y especialmente a Jonander y a Marta Mercadal por invitarme a sumarme a este ciclo. Igualmente, por supuesto, muchas gracias a Miriam Alzuri por su invitación primera a trabajar con esta obra y por toda su ayuda, no solamente con este pequeño trabajo, sino con otros muchos anteriores y también, por supuesto, por su amable y cariñosa presentación. Es que ricasco. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes por estar aquí. Eduardo Chillida es un artista conocido, especialmente en el País Vasco, donde tiene una presencia muy destacada, pero es igualmente conocido y reconocido a nivel mundial. Muchas veces se nos olvida, pero lo es. Y es que se trata de uno de los principales representantes de la escultura internacional de la segunda mitad del siglo XX. El trabajo de Eduardo Chillida me gustaría señalar que tuvo un trasfondo filosófico. Digamos que mediante su trabajo artístico, plástico, abordó aspectos esenciales del pensamiento humano. Y es que, en ese sentido, podemos decir que Chillida se inscribe en la tradición clásica de la metafísica, en su acepción original, la que le otorgó Andrónico de Rodas al compilar los escritos aristotélicos, denominando metafísicos aquellos que quedaban más allá de la física. Que el escultor vasco aborda, en este caso, no desde la razón y la filosofía, sino desde el arte, un modo de conocer y estar en el mundo, una poética profunda que le posibilita trascender los límites del lenguaje, trascender los límites de la razón, del pensamiento racional, en suma. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que aborda aspectos esenciales de nuestro pensamiento a través de un medio que trasciende paradójicamente el propio pensamiento racional, a través de una poética que es una poética plástica. La pregunta filosófica, como señalaba Aristóteles, es en sí misma improductiva y fruto de la admiración y de la conciencia de la propia ignorancia. Pues Chillida yo creo que se identifica muy bien con este planteamiento, porque abordaba esta pregunta. Su trabajo siempre es un interrogante, abordaba la pregunta filosófica a partir del asombro ante lo desconocido y a partir de la duda, ante la que sigue como guía una especie de preconocimiento o aroma. Es un término que él utiliza mucho, el término aroma, aparece muchas veces en sus escritos. Es un aroma o un preconocimiento previo a lo que llamamos conocimiento, una manera de conocer tan abierta que admite diversas formas y desde la cual es posible, sin saber cómo es una cosa, conocerla. Y en este sentido, yo creo que hay que inscribir a Chillida en el marco de algunas corrientes filosóficas del siglo XX. Me recuerda personalmente mucho al círculo hermenéutico, ¿no? y cómo no al pensamiento de Heidegger, con quien Chillida tuvo un vínculo directo, colaboraron profesionalmente. Se trata, la de Chillida, de una concepción, por tanto, cercana al Dasein de Heidegger, ese ser ahí anterior a toda conciencia y concreción, incluso también a las filosofías orientales. Y es que el artista lo que hace es intentar descifrar con su trabajo un aprendizaje a ciegas. Él dice en sus escritos, que son unos aforismos que recuerdan mucho a los haikus orientales, dice algo así como: hay que hacer lo que no se sabe hacer. Y en ese sentido considera su trabajo con la materia, con el hierro especialmente, pero también con la tierra, con el granito, con la madera, etcétera, como los pasos a seguir en su indagación en lo desconocido. Eduardo Chillida comenzó a trabajar en la década de los años 40, finales de la década de los años 40, en torno a la figura humana. Sintiéndose encorsetado, sin embargo, en un lenguaje previamente articulado y coincidiendo con su retorno al País Vasco tras unos años en París, a partir de 1951 Chillida abandona la representación para adentrarse en la abstracción y dio inicio así a una indagación experimental que iba a durar las siguientes 5 décadas, más de 50 años. Todo ello, por una parte, en la tridimensionalidad que necesita la escultura y, por otra parte, en la bidimensionalidad del papel, inclinado, insisto, más a las preguntas que a las respuestas, primando la percepción frente a la experiencia
dando como resultado una búsqueda intuitiva que iba a completar con escritos que se caracterizan por su brevedad, por su tono poético y digo que se parecen a unos haikus porque son fruto de una reflexión lenta y rumiante. Me gusta mucho este término, rumiante, porque sabéis que en euskera el rumiar es ausnar egin, y ausnar egin es lo que hacen los animales rumiantes, es decir, coger el alimento, masticar, llevarlo al estómago y volver a traerlo a la boca y continuar rumiando, ¿no? Y en euskera justamente reflexionar es ausnartu. Entonces ausnartu en euskera significa rumiar, pero no rumiar solamente el alimento, sino rumiar las ideas. Y yo creo que Chillida se identifica mucho con este planteamiento, ¿no? Y en ese sentido aspiró a una transgresión de los límites en busca de un sonido mudo propio que tradujo en la materia, en el hierro, en el flujo solidificado de la materia, y lo hizo primero con unos medios mínimos, artesanales, y con el tiempo con unos desafíos cada vez más ambiciosos para los que necesitaría equipos y recursos industriales importantes, pero cuya génesis fue siempre el intento de trascender los confines de las fuerzas naturales desde sus propias propiedades más elementales, la materia en sí misma. Tras abandonar una carrera como futbolista por una lesión y otra como estudiante de arquitectura en favor de la creación artística, Chillida se enfrascó en una aventura sin retorno, una investigación sin descanso, que comenzó, como antes decía, a finales de la década de los años 40, concretamente en el año 48, en París, donde era habitual que prácticamente todos los artistas nacionales llegaran con objeto de conocer las últimas tendencias artísticas. Al volver 3 años después al País Vasco, concretamente en 1951, realizó la escultura Illarik, su primera obra en hierro y su primera escultura abstracta que vemos en la fotografía de la izquierda, un claro punto de inflexión con el que iba a iniciar una línea de trabajo que trataba de expresar lo inexpresable y que marcaría el resto de su trayectoria. Obtuvo un reconocimiento muy temprano y bastante importante ya desde mediados de la década de los años 50, cuando empezó a trabajar con la Galería Maert en París, donde presentó en solitario por vez primera en 1956 27 esculturas. Algunas de ellas las vemos en la fotografía de la derecha. 2 años después, Chillida obtuvo el Gran Premio de Escultura de la Bienal de Venecia de 1958, lo que le supuso la posibilidad de exponer en destacados museos europeos y norteamericanos para erigirse, como decíamos al inicio, en uno de los principales escultores internacionales de la segunda mitad del siglo XX. Y es justamente en esa década, de 1950, cuando Eduardo Chillida definió las bases de su obra y pensamiento. Es por eso que estoy intentando hablar de los 50 para referirme a una obra de 1991, pero es que la génesis de su pensamiento y la génesis de su poética, de toda su trayectoria y concretamente de la escultura de la que vamos a hablar hoy, está en esa década de los años 50. Lo hizo con un tipo de obra fruto de una constante lucha entre el hierro y el espacio. De producción lenta, forjó una poética del fuego que se ha vinculado por una parte con la tradición vasca, en oposición, con la tradición vasca y con esta idea, con esta metáfora de luz negra, en oposición a la luz blanca mediterránea. Las planchas y las composiciones punzantes, de una geometrización más desgarrada al inicio, más informalista después, caracterizan las piezas que comienzan como si fueran gestos solidificados a expandirse lentamente en el espacio, una materia más para el escultor. El propio espacio funciona como una materia. Uno de los ejemplos más claros de ello es la escultura que vemos en primer plano, en la fotografía de la izquierda, de título Ikaraundi, que significaría en euskera gran temblor, Ikara a un día. En los primeros años 60, aquellas configuraciones de hierro se empiezan a replegar sobre sí mismas, articulando marañas de torsiones sin solución de continuidad en torno a un vacío cada vez más atrapado. Con el tiempo, este informalismo iba a dar paso a una expresividad cada vez más silente y minimalista. El filósofo francés Gaston Bachelard, en contacto con Chillida, definió todo este mundo como un cosmos del hierro. Y en este cosmos subyacen aspectos como el interés de Chillida por la música, la lucha contra la gravedad y una profunda carga espiritual que lo iba a acompañar siempre. Con los años, hoy nos toca hablar de hierro,
pero con los años, como saben, Chillida haría suyos materiales como la madera. Ejemplo de ello es la gran escultura perteneciente a la serie Abesti Gogorra, que se ve en la fotografía al fondo en el suelo, pero también el alabastro, el hormigón, el granito o la tierra. La tierra está presente en sus óxidos y sus lurras, para los que además también necesitaría el fuego. Todo ello, me refiero a la elección de los materiales, en función de lo que estos le ayudan a expresar en cada momento. Sin embargo, nunca iba a dejar de trabajar el hierro, su principal materia, a la que interroga sin descanso como un modo de llegar al mundo del espíritu. Una de sus series más conocidas, y aquí tenemos solamente un ejemplo, es El peine del viento, que recorre toda su trayectoria y se compone de 23 esculturas que comienza y acaba con el hierro desde 1952 hasta 1999 respectivamente. Por otra parte, numerosas piezas llevadas a tamaño monumental en las décadas de 1980 y 1990, es decir, durante sus últimas 2 décadas de producción, llevadas a cabo tanto en acero corten como en hormigón en gran tamaño, parten o tienen como punto de partida, como aromas que guían su búsqueda entre lo conocido y lo desconocido, en el hierro. Es el caso, por ejemplo, de La casa de Goethe, 1981, que pueden ver aquí en imagen, pero también otras muchas, como Proyecto para Monumento a la Tolerancia, de 1982, y de otras muchas más. Citaré, para no alargarme, unas pocas. Guraitarren Etxea, 1984, gran escultura instalada en las cercanías de la Casa de Juntas de Guernica. Vemos cómo entre la pieza primera, la de la derecha, y la final, el resultado final, hay cambios destacados. Sin embargo, el origen, ese aroma que resulta la investigación de Chillida, tiene como origen el hierro. Que no, insisto, que no necesariamente coincide con el resultado final a escala monumental. Incluso lo normal es que realizara distintas versiones o aromas previos para llegar a un resultado definitivo. Pero también cabe mencionar otras muchas, como Elogio del Horizonte 1, Estudio del Elogio del Agua número 1, Estudio de Toki Egin, de Música 1, Proyecto Tindaya o el Proyecto Buscando a la Luz, este ya más tardío, de 1997. En este caso tienen en pantalla el Estudio del Elogio del Agua número 1 y el Elogio del Agua situado en Barcelona a finales de la década de los años 80. No se trata de maquetas o de proyectos propiamente dichos, sino de piezas de hierro, esculturas en sí mismas con las que el artista plasma su búsqueda en esa tensión entre materia y el espacio. También son de hierro las series Lotura y Besarkada, dos de sus familias más destacadas de la década de 1990, en las que conjuga espacio y límite, desarrollando variantes de anudaciones entre brazos nacidos de cortes longitudinales que vuelven a entrelazarse para obtener una sugerente plasticidad del metal. Chillida las realiza en paralelo a sus trabajos en granito y en alabastro, y cuando está llevando a cabo grandes esculturas en hormigón y acero corten, lo que hace es continuar trabajando el hierro y, en ese sentido, digamos que se continúa siendo su principal materia y no la va a abandonar nunca, ¿no? No obstante, la materia ferrosa con la que trabaja Chillida, siempre directamente en la fragua, es una cuestión compleja. A menudo es difícil distinguir entre la infinidad de aleaciones del hierro y sus mezclas. Bueno, es una cosa conocida, pero yo personalmente me di cuenta de esto cuando consultaba el catálogo razonado de la ficha de la obra que tenían en pantalla, Besarkada número 1, perteneciente a los fondos del Museo Artium de Vitoria, que es además de 1991, del mismo año que Elogio del Hierro 3, que es la obra de la que hablaré a continuación. La ficha del museo y del catálogo razonado no coincidían. Una decía hierro y la otra decía acero. En realidad, tras varias consultas y hablar con personas que trabajaron con Eduardo Chillida, como Fernando Miquel Arena, llegamos a la conclusión de que no se trata de un error como tal, y es que todas estas piezas son hierros, pero al mismo tiempo son aleaciones, y siempre resulta complicado concretar la naturaleza específica y última de la aleación correspondiente, el grado de distintos elementos que se entremezclan con el hierro. Si bien se inicia empleando en la década de los años 50 instrumentos de labranza recuperados y hierro pudelado obtenido en chatarrerías guipuzcoanas,
A finales de la década de 1950, Chillida realiza esculturas en acero de pequeño tamaño, algunas importantes como Sueño articulado, homenaje a Gastón Bachelard, que vemos en la imagen, o algunas esculturas de la serie Rumor de Límites, entre finales de los 50 y comienzos de los 60. Del mismo material es la serie Alrededor del vacío, realizada entre 1964 y 1969, y varias esculturas realizadas en acero inoxidable en paralelo a esta última. En la imagen, a la izquierda, vemos Alrededor del vacío 1, una pieza histórica perteneciente a la colección de este Museo de Bellas Artes de Bilbao, y la número 4 de la serie, de gran tamaño, siendo instalada en la Galería Macht en París en 1968. De 1971 es Lugar de Encuentros 2, instalada en el exterior del Ministerio de Cultura en Madrid, esculpida en acero corten, un material que Chillida ya había utilizado en su proyecto Peine del Viento número 2 del año 68. El acero corten, concretamente, lo empleará posteriormente en las 3 piezas más emblemáticas, de 10 toneladas cada una, del Peine del Viento 15, instalado en San Sebastián, en el Paseo del Tenis, en 1977, cuyas garras, como saben, se oxidan lentamente por las corrientes del mar y el salitre. Es su trabajo más conocido, más reconocible y popular, pero no es tan conocido que se trataba, como decía hace unos minutos, de un amplio conjunto compuesto por más de una veintena de obras que abarca la práctica totalidad de la trayectoria del artista, como decía, entre el año 52 y el año 99, en las que condensa en sus conceptos esenciales en torno al espacio, la materia y la gravedad. Y en ella, la geometría de la primera escultura de la serie se va configurando en una formalización cada vez más barroca. Distintos brazos que nacen del tronco vertical se desarrollan para peinar el aire circundante, y así la plasticidad con la que Chillida retuerce el acero macizo le aporta una configuración de gran expresividad. También de acero corten son sus mesas, gruesas planchas horizontales que se elevan sobre el suelo cual grabados escultóricos, realizadas desde comienzos de la década de los años 80, e igualmente utilizará el acero corten en numerosas y monumentales esculturas públicas de los años 80 y los años 90, entre las que mencionaremos unas pocas. Topos 5 en Barcelona, en la Plaza del Rey de Barcelona, otras como de Música 3 en Chillida-Leku, Toki Egin, homenaje a San Juan de la Cruz en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, homenaje a Okusai en una colección particular, Diálogo Tolerancia en Münster, Consejo al Espacio y el Tiempo. Bueno, podría decir muchas más, ¿no? Pero fijaros ya los tamaños, los recursos industriales que necesita el artista, ¿no? Pongo en pantalla algunas imágenes en las que vemos trabajando a Chillida junto a los operarios y técnicos de las fundiciones correspondientes. Fijaos ya en las escalas, la situación de las esculturas, la ubicación de las esculturas en el medio natural, la necesidad de la participación del espectador para entrar y salir en estos espacios. Aquí tienen, por ejemplo, la titulada Berlín, situada en 1999 frente a la Cancillería General de Alemania. Todas las piezas que estoy poniendo son de acero corten. Volvamos de nuevo a la década de los años 50 para ya abordar directamente la escultura que es objeto de la charla de hoy, Elogio del Hierro 3, realizada, como decía, en 1991, pero insisto, debemos retrotraernos de nuevo a la década de los años 50. Concretamente, en 1956, en pleno proceso de definición de su lenguaje personal, Chillida creó el primer Elogio del Hierro, una escultura bastante pequeña, 68 por 52 centímetros, trabajada en la fragua a golpe de martillo, como la mayoría de las obras de esos años. En ella, que vemos en la imagen de la derecha, un tronco vertical coronado por otro horizontal irregular se apoya en equilibrio sobre una tercera estructura en forma de U abierta y ascendente. La pieza se expuso en la Bienal de Venecia de 1958, que hemos mencionado antes. La vemos aquí, no sé si se ve el cursor, la vemos al fondo, en el centro de la fotografía. Más de 3 décadas después, el artista recuperó el título para la pequeña escultura de 36 por 13 centímetros Elogio del Hierro 2, realizada en 1990.
En este caso, la composición central se simplifica en favor de un único lingote vertical que en la parte superior soporta un cuerpo geométrico horizontal del que nacen 4 brazos que se cierran hacia el interior, todos ellos entrelazándose, pero sin llegar a tocarse. Y esta última, como pueden imaginar, es el origen de la monumental Elogio del Hierro 3, realizada entre 1990 y 1991 por encargo del Banco Bilbao Vizcaya. La escultura, que es una gran mole de acero de 18 toneladas y unas medidas de 4,2 metros de altura y 1,4 metros en su parte más ancha, sigue básicamente el esquema de la pieza anterior. Fue forjada en la Fundición Patricio Echeverría de Legazpia, en Guipúzcoa, donde Chillida había trabajado durante las décadas anteriores en una aleación especial de acero, cobre, molibdeno y cromoníquel, creada por el propio Patricio Echeverría y patentada con el nombre de acero Reco, muy parecida al acero Corten, de patente norteamericana. Las piezas que la componen se fabricaron de manera individual y se ensamblaron mediante colas de Milano sin soldaduras. Si bien no era una práctica habitual en el trabajo del artista, tampoco era un aspecto totalmente extraordinario. Vemos en la imagen izquierda un detalle de la escultura Abesti Gogorra 4, perteneciente a la colección de la Fundación Juan March, en el que se ve claramente cómo el artista ensambla distintas piezas de madera a través de este procedimiento tradicional en la carpintería de la construcción de estructuras de madera. Sin embargo, si se fijan, mientras la cola de Milano de madera es triangular, en el caso del Elogio del Hierro nos encontramos con una cola de Milano de estructura redondeada o semicircular. Más allá de los aspectos técnicos que facilitan que 2 piezas independientes queden selladas entre sí, igualmente es cierto que la forma redondeada es bastante chillidesca, si me permiten la expresión, es decir, aunque queda bastante disimulada, muestra cierto grafismo. De hecho, aparecen algunas piezas anteriores, como en esta escultura pequeña de la década de 1970. Se trata de una estela a Giacometti, concretamente de 1974, que además evoca en cierta medida a nuestro Elogio del Hierro 3, en el sentido en que tiene una base estrecha que sujeta una estructura horizontal en la parte superior con su correspondiente ramaje en la parte de arriba, en este caso más complejo. Pero sí, yo creo que sí que se ve aquí la cola de Milano, ¿verdad? Si nos detenemos específicamente en el Elogio del Hierro 3, nos damos cuenta de que se trata de un excelente ejemplo de madurez del artista que sintetiza, por una parte, fundamentalmente en su tronco, con ese lingote central, la progresiva depuración de sus iniciales hierros temblorosos de la década de los años 50, cortantes, de fluidez saltarina, en favor de una cada vez mayor simplificación formal de los bloques macizos del metal. En este caso, con un lingote de acero que le aporta una robusta, una destacada robustez, digamos, ¿no? Y por otro lado, junto a este minimalismo, esta limpieza formal, se incluye ramajes curvos de carácter barroco que nunca iban a abandonar al artista y que se iban a convertir en marca de la casa. Frente a otras esculturas de Chillida que exigen por su complejidad formal infinidad de puntos de vista, incluso interactuar con ellas y darle la vuelta, y que cambia sustancialmente la percepción de su configuración, en este caso vemos cómo predominan 2 caras principales, como si fueran anverso y reverso, a partir de una gran T o una gran cruz. En la cruz, que resulta, insisto, uno de los fundamentos formales de dicha pieza, además de su evidente carácter cristiano, Chillida encuentra a lo largo de toda su carrera una de las formas de mayor equilibrio estético. A este respecto, cabe recordar su serie Guruts, cruz en euskera, que se prolonga prácticamente a lo largo de toda la trayectoria del artista. Al primer crucifijo de Chillida, realizado en 1955, que era una pieza de hierro pequeña, de carácter primitivo, le siguen otras, como esta que ven en pantalla, que encuentran su esencialismo en la austeridad geométrica. Se trata de Guruch número 1 de 1968, concretamente. Destacan también en esta serie dedicada a la cruz sus piezas en alabastro, en las que talla la cruz en negativo, concretamente, ¿no? Se trata Guruch número 2,
Guruch número 2 es del año 73, esta es Guruch número 4, que el artista donó a la Basílica de la Santa María del Coro de San Sebastián, Donosti, un receptáculo de luz espiritual que se materializa en la piedra. Pero también otros ejemplos, como Camino hacia la Paz, de 1997, instalada en la fachada de la Catedral del Buen Pastor de la misma ciudad, la monumental Gurucciac 1, de acero corten, Guruch 8 y su último trabajo, Cruz del Vacío, que ven en pantalla, del año 2002, terminada poco antes de su muerte y colocada póstumamente en Chillida Leku, donde descansan los restos del escultor y su familia cercana. En este sentido, me gustaría subrayar que el esencialismo geométrico de obra de Chillida no es exclusivamente formal. Y es que el artista aborda desde la forma, eliminando los materiales, mejor dicho, los elementos accesorios, la naturaleza última de la materia. De hecho, su trabajo escapa a la racionalidad conceptual de los minimalistas norteamericanos de los años 60. Piensen, por ejemplo, en la primera obra de Robert Morris o de otros como Donald Judd, cuya serialidad y geometrización radical evitaba cualquier indicio de manufactura o imperfección. Eran artistas que trabajaban sobre el papel y que luego llevaban a cabo, sus trabajos eran llevados a cabo quizá por terceras personas, es decir, eran de una ejecución totalmente perfecta y racional, incluso conceptual, ¿no? La obra de Chillida, sin embargo, muestra una geometrización imperfecta, evita la simetría, prefiere la irregularidad del gnomon griego a la racionalización abstracta del ángulo recto. Y eso se ve en ejemplos como Elogio al cubo, homenaje a Juan de Herrera, donde a pesar de su geometrización, la irregularidad se plasma de manera visible. Y así se puede ver, si nos acercamos, en las texturas ferrosas y oxidadas del acero en su Elogio del Hierro 3. Estos son detalles de la pieza de la que estamos hablando hoy, Elogio número 3, de la parte inferior, incluso de la parte media, ¿no? Cuando salgan ahora al exterior y miren la escultura, no solo la observen desde la distancia, sino acérquense y tóquenla. Estamos en un museo, pero en este caso se puede. Se darán cuenta claramente de las marcas de la prensa, de las ondas, sinuosidades en todas sus caras, las lenguas solidificadas del metal en el extremo inferior, fruto de esas fuerzas que lo han retorcido hasta llevarlo al límite, ¿no? El límite es justamente un concepto fundamental en el trabajo de Chillida, puesto que el artista llega hasta él, pero siempre con un gran respeto por el material que no quiere violentar, sino trabajarlo en su esencia y carácter. En este sentido, insisto, la obra de Chillida es palpable, es sensual, es poderosa, es una escultura que es para tocar, para acariciar. Desde un punto de vista formal, la escultura del Elogio del Hierro 3 es muy vertical. En sus primeros años, en los años 50 y los años 60, había creado numerosas esculturas que se apoyaban solamente en 3 puntos, a pesar de su pesantez, tenían una sensación de ligereza. El hecho de apoyarse solamente en 3 puntos lo hacía para minimizar su contacto con el suelo. Incluso, como saben, llegó a realizar obras colgantes con las que obtenía una sensación aérea o de levitación, tanto obras muy ligeras de papel, como sus conocidas gravitaciones, como grandes moles de hormigón de muchas toneladas que suspendía en el aire. Una gran pieza de hormigón que parece casi volar, ¿verdad? Sin embargo, el Elogio del Hierro 3 se caracteriza por la, insisto, acusada verticalidad que el autor busca en diferentes obras de aquellos últimos años. Si vemos un poco la producción de esta década de los años 90, vemos como piezas como Beguirari 4, que tienen en pantalla. Se instaló en 1997 frente a la pasarela Pedro Arrupe en Bilbao, poco después de que el Elogio del Hierro 3 se instalara en Abando, y en otras muchas esculturas que Chillida pudo llevar a cabo gracias a mayores recursos técnicos e industriales, encontramos la verticalidad, no solamente en acero corten, incluso en sus granitos, que normalmente son bastante horizontales. En este caso, algunos también encuentran su esencia en la verticalidad. Así lo vemos igualmente en los ejemplos más monumentales de la serie Lotura y Besarcada, que ya hemos mencionado, o de las también mencionadas Buscando la Luz. Una de las piezas que pertenece a Buscando la Luz está en Chillida Leku, es una de las monumentales. En este caso os pongo en pantalla estas 3 grandes esculturas situadas en la ciudad alemana de Múnich.
Se trata de piezas realizadas no ya en la fundición de Patricio Echevarría, donde realizó el Logio del Hierro 3, sino en Reynosa, donde el artista encontró una fundición que podía trabajar con lingotes más gruesos. Volviendo al Logio del Hierro 3, nos damos cuenta cómo a mí personalmente me llama especialmente la atención la parte de abajo, la parte inferior, la que sujeta la escultura al suelo, a la que Chillida decidió dejar un tramo más estrecho después de que la base resultara más chata de lo esperado en el propio proceso de fundición. Y esto aporta, si cabe, mayor estilización a la composición un tanto ascendente y arbórea. Decíamos que en la parte superior, en esa gran altura, sitúa esos 4 lingotes que crecen hacia arriba y se cierran hacia el centro de la base horizontal. Se trata como si fueran de garfios de acero que se envuelven sobre sí mismos y que peinan el aire que se cuela en dicho escenario para crear un espacio que es consecuencia y al mismo tiempo origen de los volúmenes positivos exteriores. Y esto, la creación de un espacio, es sin duda un asunto central en el pensamiento y obra de Chillida, cuya formalización, digamos, que parece traspasar los confines entre interior y exterior y aprenderlos hasta detener tiempo y aire. Dicha composición de Elogio del Hierro 3 evoca igualmente la configuración superior, como si se tratara de una llama cristalizada, de algunas piezas pertenecientes a su celebrada serie Yunque de Sueños, que se desarrolla en más de una decena de esculturas que abarcan los años entre 1957 y 1973. Pero más allá de su configuración formal, al mismo tiempo resulta destacado subrayar que la obra de Chillida, que la instalación de Elogio del Hierro 3 en Bilbao supuso la respuesta a una manera de entender su práctica escultórica en los últimos años, ¿no? Y fundamentalmente se debe entender en el contexto de la concepción de Chillida de el arte como lugar de encuentro. Una idea que ya desde comienzos de la década de los años 70 se tradujo en piezas escultóricas de grandes dimensiones para emplazamientos urbanos y naturales específicos. Y es que el salto de escala para enfrentarse al público, que el arte lo que hace el arte es vestir y humanizar el espacio público, fue una de sus principales líneas de trabajo en las últimas 2 décadas, ¿no? Podríamos hablar, por supuesto, del Peine del Viento, del que ya hemos hablado, pero de otras muchas obras instaladas tanto en España como en Europa como en los Estados Unidos de América. Pongo, sin embargo, en esta imagen, para ilustrar esta idea, una imagen no del Peine del Viento, conocido por todos, sino de una escultura ubicada en un espacio público en Münster, en Alemania, en 1992, de título Diálogo, Tolerancia. Y en este sentido, de lugar de encuentro, debemos entender la escultura realizada para Bilbao. Claro, a pesar de estar concebida específicamente para la ciudad, y aunque estaba acabada en 1991, su colocación y presentación pública se retrasó, por una parte debido a las obras de construcción del metro de la ciudad, inaugurado en 1995, y su consiguiente y correspondiente remodelación de la plaza circular. Así, aunque participó en la exposición dedicada a Chillida en el Palacio Miramar del año 92, no se presentó públicamente hasta el 18 de junio de 1997. Su ubicación en el acceso de la sede central del Banco Bilbao Vizcaya, un edificio que todavía continúa ahí y que fue inaugurado bastante antes, en 1968, y resultó ser el edificio más alto de la ciudad antes de la construcción de la Torre Iberdrola. La ubicación, por tanto, frente a este edificio fue seleccionada por el propio artista, por el propio Chillida, en diálogo con el arquitecto Norman Foster, como saben, autor del metro, una de cuyas entradas, popularmente conocida como los Fosteritos, se encontraba frente al edificio. Pueden ver la parte superior del Fosterito justamente en la parte trasera de la fotografía. Finalmente, la obra fue situada en la plataforma de entrada a la entidad financiera, diseñada, la plataforma, por el arquitecto y colaborador habitual de Chillida, Joaquín Montero, cerca de la marquesina del suburbano. Abrazada por una plaza elevada de granito gris, el entorno de la pieza, que también incluía una fuente en forma de cascada en uno de sus extremos, una estructura, el otro día pasaba por allí y la estructura todavía, aunque la cascada no funciona, la estructura sigue ahí vigente. Todo ello definía un espacio como un lugar de descanso y reunión. Chillida, además,
explicó en la rueda de prensa de la presentación pública que había elegido el punto exacto que ocupaba un mimo en sus actuaciones callejeras. El artista concibió la pieza como un tributo a la tradición siderúrgica de la ciudad, y así lo expresó el día de la inauguración. Dijo: Bilbao le debe mucho al hierro, y yo también. Es un homenaje a la historia del hierro en esta ciudad. Parte de la tierra, se transforma y sube hacia arriba. Esas fueron las palabras del escultor. Sus brazos evocan las garras de las grúas del puerto del Gran Bilbao y de los Altos Hornos, pero en lugar de aferrar a grandes piezas industriales, atrapan el aire y el espacio. Precisamente este fragmento superior le valió a Chillida para idear una imagen de la ciudad. Y es que Elogio del Hierro 3 fue el origen del logotipo del 700 aniversario de la fundación de la villa, celebrado el año 2000. El diseño creado para la Fundación Bilbao 700 se construye a partir de una de las vistas de la parte superior de la escultura, de modo que de la gran marcha negra cuadrangular nacen hacia arriba 4 brazos que se repliegan sobre sí mismos. Y en este sentido, tanto por una parte por la ubicación céntrica de la escultura en sí misma, en un lugar de paso, incluso en un lugar de citas, la gente solía quedar, ¿no?, ahí, como por otra parte por la difusión del logo durante muchos años, se trata de una imagen que se encuentra en nuestro imaginario colectivo en gran medida, ¿no? Debido a las obras en el edificio del Banco Bilbao Vizcaya y al cambio de su titularidad, y tras pasar unos años en Chillida Leku, casi 3 décadas después de aquello, Elogio del Hierro 3 se presenta ahora, como saben, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, institución que ya en 1982, más de 4 décadas antes, había dedicado a Eduardo Chillida su primera exposición importante en el País Vasco, lo que posibilitó el ingreso de destacadas piezas, las primeras del artista, en su colección. Hoy se sitúa justamente en la plaza de Chillida del museo, así se llama, donde se han expuesto otras obras del escultor donostiarra, como la Casa del Poeta, estela número 4, y especialmente este Lugar de Encuentros 4, que el artista regaló al museo y que se ubicará en el hall de la ampliación diseñado por Norman Foster. Ahora, Elogio del Hierro 3 vuelve a dialogar con el arquitecto londinense, con quien ya dialogó en Abando, y en este caso lo hace con el nuevo edificio proyectado en el marco del proyecto Agravitas. También, más de 4 décadas atrás, a escasos metros, otro de los grandes representantes de la escultura internacional, Richard Serra, presentó la escultura Bilbao, su gran homenaje al carácter ferroso de la ciudad, compuesto por 2 grandes bloques macizos de acero y que hoy forma parte de la colección del museo. Realizada in situ en 1983 y expuesta en la muestra Correspondencias, 5 arquitectos, 5 escultores, comisariada por Carmen Jiménez, insisto, pertenece a las colecciones del museo. Y esos mismos árboles que se ven en la fotografía, en la parte trasera, acogen hoy a Chillida y su gran homenaje al carácter ferroso de Bilbao. Digamos que, para terminar, subrayaría la idea de que la ubicación actual de la pieza, que se ha movido tras pasar algunos años en Chillida Leku, se ha movido algunos centenares de metros para llegar al museo, ubicada entre estos árboles y a un paso del Parque de Doña Casilda, junto al paseo que comunica, la Gran Vía con la Plaza Euskadi, se erige en un lugar perfecto, en la que la escultura, por su configuración y escala, se adapta de una manera genial. Se trata de un excelente ejemplo, por tanto, de una poética del fuego que Chillida ya había definido, como ha intentado explicar, en la década de los años 50 y que plasmó, en este caso, más de casi 4 décadas después, concretamente en 1991 y tras una larga trayectoria. Y hoy queda fijada en el exterior del museo en un lugar inmejorable. Eskerrik asko. Muchas gracias. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta o algo que comentar. Sí, hola, buenos días. Has nombrado justo ahora, hace muy poquito, la Casa del Poeta. ¿Tendrías la imagen?
La casa ¿Y dónde está ubicada actualmente? Pues creo... Estaba bastante al inicio. Creo que está aquí, homenaje a Goethe, la casa del poeta. Y si no me equivoco, está instalada en la ciudad de Weimar, en Alemania. Y es de hormigón armado. Y la pieza original o la pieza inicial es una pieza de hierro, que además son dos piezas que se sueltan y que se pueden adecuar una a la otra, vamos. Es un espacio abierto, como pueden ver, pero al mismo tiempo tiene una configuración interior en la que, debido a la escala, pues ayuda a la participación del espectador. Pues muchas gracias por vuestro interés.